El gobierno confirma comisión de expertos para analizar reformas al sistema de pensiones del IES. El Seguro Social atraviesa una crisis de recursos. Se retrasa la entrega de resultados del Censo de Población y Vivienda. Aún faltan por encuestar 500.000 de hogares en varias partes del país. Fuertes lluvias podrían caer en los próximos días en la región litoral y amazónica, según avisora el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Alerta por nuevas modalidades de estafa en el país. Usuarios de WhatsApp reciben falsas ofertas de trabajo en multinacionales y con atractivos ingresos, luego roban su información. Hallan restos humanos en el noroeste de Guayaquil. Estaban carbonizados dentro de sacos en los exteriores de una escuela. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Empezamos porque hay preocupación en Carondelet por el sistema de pensiones del IES. Hoy el presidente de la República, Guillermo Lasso, conformó una comisión ciudadana que va a elaborar un proyecto de reformas a fin de garantizar la sostenibilidad de este fondo que está relacionado a la jubilación patronal, montos de reserva y cesantía. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, muy buenas tardes. El director del IES afirma que al momento están al día con los jubilados. Fabiola Santana estuvo en la presidencia, nos tiene ahora más detalles. Este martes, el presidente de la República, Guillermo Lasso, mantuvo la primera reunión con los 8 miembros de la Comisión Ciudadana. Hasta mayo deberán presentar un informe no vinculante que incluya este proyecto de reformas al sistema de pensiones y garantice su sostenibilidad. Este asegura los recursos en el seguro de invalidez, vejez y muerte y programas como el seguro de desempleo, fondo de cesantía y fondo de reserva. Que permitan que el Seguro Social brinde los servicios que debe brindar a sus afiliados, que nos asegure la sostenibilidad en el tiempo y de esa forma cumplir con exigencias de los ciudadanos. El director general del IES asegura que por ahora están al día con las pensiones jubilares. Sin embargo, están pensando en el futuro de los más de 3,5 millones de afiliados. No tenemos problemas, sin embargo, tenemos que pensar de aquí al futuro, por lo menos 60 años, de tal manera de que los recursos siempre avancen para todos nuestros afiliados. El país no tiene por qué preocuparse, el IES no está quebrado. La institución es sostenible, hay que ajustar algunos temas en la institución. Entre los miembros de la Comisión Ciudadana están economistas y abogados. El coordinador será Augusto de la Torre. Aunque el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, había ofrecido terminar el censo el pasado 18 de diciembre, este proceso apenas concluirá a finales de este mes. Las autoridades justificaron este retraso por los estados de excepción en algunas provincias y porque no se habría logrado contratar al número de censistas requeridos. Carla Delgado nos amplía. Hasta la casa de Aníbal Medina aún no han llegado los censistas, a pesar de que su vivienda se encuentra en una de las zonas céntricas de Quito. Debía de estar censado todos estos lugares. Estamos en Agranados, que es una de las principales de Quito, pero no ha venido el censo. Tampoco el hogar de Berta ha sido censado. Y no han venido por aquí todavía. No sabemos por qué. Yo no me pude registrar en la página, pero yo esperaba que vengan, pero no han venido por aquí. Y aunque la proyección del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC era censar 6.7 millones de viviendas hasta el 18 de diciembre del año pasado, esto no ha ocurrido, por lo que 500 millones de hogares aún no han sido encuestados. Las autoridades justificaron el retraso. La causa principal de esta falta de censistas fue la situación compleja de inseguridad que afrontó el país. Explican que no consiguieron contratar al número requerido de encuestadores. Nosotros teníamos alrededor de 18,000 censistas que teníamos contemplados. En el total, en la contabilidad tuvimos cerca de 2,000 que no logramos tener. Ahora aseguran que el nuevo plazo será hasta fin de mes. A la par sostienen se realizará un operativo de control de calidad y verificación en las viviendas. La idea es que en mayo se ofrezca al país los primeros datos que arrojan esta encuesta nacional, que además de definir el número poblacional, también indicará los decesos durante la pandemia.
Y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, alerta que en estos días se registrarán intensas lluvias con tormentas en la región del litoral y en la Amazonía. Las autoridades recomiendan a la población mantener cuidado ante los efectos que podría generar el temporal. Nos informa Bessie Granja. La lluvia que cayó la noche de este lunes en Guayaquil causó algunos estragos en el norte de la ciudad. En la cooperativa Juan Montalvo, el agua se estancó en una avenida principal, lo que complicó la circulación vehicular. Mientras en el noroeste, en el bloque 6 de Flor de Bastión, una casa de caña colapsó poniendo en riesgo a quienes vivían en ella. Yo me encontraba con mis hijos, con mis 4 hijos ahí adentro. Mi hija, la más chiquitita, se encontraba haciendo los deberes. Y cuando sentimos que se desplomó en la casa, al vez que iba saliendo fue que me fui raspando la pierna. Durante esta semana, las precipitaciones se registrarán con mayor intensidad en el país. Sin embargo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, alerta sobre las provincias que resultarían más afectadas por el mal tiempo. En su cuenta oficial de Twitter, el ente público detalló que Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Guayas y el norte de Manabí experimentarán lluvias de alta intensidad y tormentas con ráfagas de viento. De igual forma, en la Amazonía, el invierno se sentirá con fuerza en Sucumbíos, Orellana, Napo y Zamora. Bueno, en principio estamos en la transición del evento de la Niña hacia las condiciones neutrales. Ya se presentan las primeras lluvias, no solamente aquí en Guayaquil, sino en la región litoral. Y se esperaría que para las próximas 24 horas tengamos un escenario similar al de la día de ayer. Asimismo, las autoridades hacen un llamado a mantener precauciones porque entre los posibles efectos que causaría el mal tiempo, constan el desbordamiento de ríos y daños en carreteras por el deslizamiento de tierra. Las atenciones por enfermedades respiratorias se mantienen en varias casas de salud de la capital. Por ejemplo, en el Hospital IES Quito Sur hay más de 60 niños internados y 8 pacientes en cuidados intensivos. Los médicos recalcan la importancia de continuar con el uso de mascarilla, como nos cuenta Andrea Báez. Eduardo está preocupado. Hace una semana se recuperó del COVID-19, pero ahora los síntomas los tiene su hermana. Síntomas de COVID, ardor de la garganta, escalofríos. Se hizo una prueba rápidas, entonces le dio positiva. Según Juan Sánchez, gerente del Hospital IES Quito Sur, aunque no existe un incremento en la demanda, el número de pacientes hospitalizados se mantiene. Esto no significa que han dejado de venir efectivamente, pero sí hemos visto una disminución de lo que tuvimos o llegamos a tener un pico de 600, 700 pacientes por día con sintomatología respiratoria. Al día de hoy bordeamos 270, 180 pacientes. Tenemos todavía la sala de pediatría con ocupación sobre el 85% y las salas de cuidados intensivos con una ocupación entre el 90 y 100%. Los niños continúan presentando síntomas gripales como la hija de María Belén. Moquera y tos. 2 días. El panorama cambia en el Hospital Pediátrico Vaca Ortiz. Su directora afirma que no existe el repunte de casos que esperaban después de las festividades. En el mes de diciembre fueron alrededor de unos 100, 90 por ahí casos respiratorios y de estos, COVID me parece que fueron unos 6, influenza alrededor de unos 20. Mientras en el Hospital Pablo Arturo Suárez existe un incremento de enfermedades respiratorias leves, sobre todo en niños. La población pediátrica obviamente es la que más se ve afectada debido a que ellos están asistiendo a condiciones, se podrían decir, de hacinamiento, ¿no? Guarderías, escuelas, colegios, donde fácilmente se pueden contagiar y donde la mascarilla no surge ningún efecto. Los médicos insisten en cumplir el proceso de vacunación, pero también mantener el uso de mascarilla y otras medidas de bioseguridad. Hay que recordar que mientras uno utilice la mascarilla, el paciente que está contagiado o el posible caso que está contagiado y la otra persona, la que está sana, mientras ambos utilicen las mascarillas correctamente, la probabilidad de contagio disminuye a menos del 1%. Recuerde que la vacuna evita que los síntomas de la enfermedad sean más severos, pero no impide que pueda contagiarse.
Y desde las 10:30 de la mañana, el Pleno de la Corte Constitucional escucha a todos los involucrados en el incumplimiento de la sentencia que dispuso nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura. En la audiencia, los magistrados pidieron explicaciones al Consejo de Participación Ciudadana por no designar a la autoridad. El presidente Hernán Ulloa insistió en que no hubo consenso, señaló a los consejeros que no asistieron a la sesión, mientras la minoría, liderada por Sofía Almeida, culpó a la mayoría. Luego de la intervención de todas las autoridades convocadas, la Corte tomará una decisión en próxima fecha. Y entre las posibilidades está la destitución de los funcionarios que no cumplieron el fallo. El asambleísta Ronnie Aliaga negó estar vinculado a una supuesta red de corrupción que funcionaría en empresas públicas. Su nombre fue mencionado por uno de los involucrados. En la asamblea el tema está siendo analizado, aunque aún no se toma una decisión sobre si ameritará una investigación. Francisco Garcés con los detalles. El legislador correísta Ronnie Aliaga negó ser parte de una presunta red de corrupción que funcionaría en empresas públicas, pero admitió tener relación con Leonardo Cortázar, quien en un audio lo vincula como su operador político. Yo lo conocí al señor Leonardo Cortázar porque evidentemente ha sido una persona que se ha movido en la política, sale y trasciende la foto en la piscina, pero no tengo más relacionamiento. Según el legislador, haber sido mencionado como parte de esta red es un capítulo más de los ataques en su contra, después de que el año pasado se hiciera pública la foto en la que aparece junto a Cortázar y otras personas en una piscina en Estados Unidos. Ya dije que niego rotundamente que yo sea operador o tenga algún tipo de financiamiento por parte de estos grupos. El oficialista Juan Fernando Flores negó la existencia de una presunta red de corrupción en el gobierno, denunciada por un medio digital. El gobierno nacional ha sido claro en que va a luchar contra la corrupción, venga de donde venga, y que siempre se va a prestar para que todos los procesos se puedan transparentar y que la transparencia sea formalmente lo que prele. Aquí, como gobierno nacional, nosotros no estamos cerrados a ningún proceso que pueda justamente transparentar las denuncias que se han presentado. Mientras que en un comunicado, la presidencia asegura que no tolera ni tolerará ninguna forma de corrupción de absolutamente nadie. El tema ya pasó a investigación en la Fiscalía, que llamó a rendir versión a Fernando Villavicencio, quien meses pasados denunció la existencia de una red de corrupción en el sector eléctrico. Y el señor Cortázar ha confesado lo que yo siempre he revelado, que él era el director de orquesta en el sector eléctrico, manejaba los negocios en CENEL y SELEC. En la asamblea el tema está en análisis al interno de los bloques, que aún no deciden si el legislativo debe o no investigarlo. Y en lo más destacado del ámbito internacional les contamos que en Perú, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden deja 18 muertos ya en las últimas 24 horas. Y entre los fallecidos hay un policía cuyo cuerpo fue incinerado por encapuchados. Esto ocurre en medio de movilizaciones para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Ileana Suárez nos cuenta más. Esta imagen fue publicada hoy por los habitantes de la ciudad de Juliaca, en el sureste de Perú. Muestra una patrulla policial que fue atacada por una turba enardecida que obligó a bajar del auto a 2 agentes. El grupo quemó el vehículo y mató a uno de los uniformados. Su cuerpo quedó junto al carro. Los fiscales aún no han acudido al sitio para realizar el levantamiento del cadáver debido a la falta de garantías en la zona. Esto es parte de la violenta jornada de este lunes, que deja 18 muertos, luego de que manifestantes intentaran por 4ª ocasión tomar la pista de aterrizaje del aeropuerto de Juliaca, pero miembros del ejército y de la policía lo impidieron. Esto derivó en un duro enfrentamiento. Quienes participan en estos incidentes son seguidores del derrocado presidente Pedro Castillo y denuncian que son víctimas de una represión brutal por parte de las autoridades. Los desmanes iniciaron tras la destitución del exmandatario el 7 de diciembre del año pasado, luego de un fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto. Castillo permanece en prisión mientras se lo investiga por el delito de rebelión. Desde entonces, sus seguidores exigen su libertad, el cierre del Congreso, una asamblea constituyente y nuevas elecciones. Algo que la presidenta Dina Boluarte rechaza. No está en mis manos el tema de la asamblea constituyente.
Luego están pidiendo la libertad del expresidente Pedro Castillo. Tampoco está en mis manos, está judicializado el tema. Y me están pidiendo que cierre el Congreso. El que quiso cerrar el Congreso ahora está preso. Sin embargo, los manifestantes dicen que no descansarán hasta lograr la renuncia de la jefa de Estado. Las protestas incluyen bloqueos en más de 10 carreteras importantes de Perú. Aquí hacemos nuestra primera pausa y al regresar, atentos porque se encienden las alertas en el país tras nuevas modalidades de estafa a través de WhatsApp. Delincuentes envían enlaces con falsas promesas de empleo para robar datos personales. Más noticias para ustedes a esta hora. Se encienden las alertas en el país por nuevas modalidades de estafas. Usuarios están recibiendo falsas ofertas de trabajo en multinacionales con promesas de hasta $300 diarios y a través de un enlace, estos piratas informáticos lo que hacen luego es robar sus datos. Fernando Terranova habló del tema con la Unidad Nacional de Ciberdelitos de la Policía Nacional y también con expertos en seguridad informática. Y le contamos. Seguramente usted o alguien que conoce ha recibido por estos días en WhatsApp un mensaje como este. Soy el gerente de contratación del proyecto Amazon y actualmente estoy reclutando a un equipo de medio tiempo, salario diario de entre $50 y $1,000. Si estás interesado, contacta a nuestro equipo. También circula esta otra propuesta falsa. Ha sido seleccionado para un trabajo de medio tiempo o tiempo completo en línea. El trabajo es muy simple, no hay límite de tiempo, no hay límite de ubicación, se puede hacer en casa. El salario diario es de $20 a $200. Hay mucha gente que está buscando trabajo hoy en día, multitrabajos, hay un sinnúmero de plataformas y a veces dan la información en redes sociales. Fraudes que, según el experto en seguridad informática Cristian Valle, buscan que los usuarios ingresen a un enlace para luego robar sus datos. Antes nosotros teníamos solo el ataque vía phishing, que era por el mail, pero no, ahora están haciendo ingeniería social. ¿Qué es ingeniería social? Tratar de manipular al usuario, ¿sí? Haciéndole caer, suplantando identidad, haciéndole creer que es una empresa corporativa, una empresa que de verdad está necesitando personas para contratar. A través de su cuenta en Twitter, Mr. Link, Cristian recepta a diario denuncias de internautas con modalidades que van cambiando. Mensualmente entre 100 a 150 reportes de estafas digitales. Lo que me sorprende es que cada vez va incrementando el número de ciberdelincuentes. Ya no es solo una persona, ya son bandas de cibercriminales. Según la Unidad Nacional de Ciberdelitos de la Policía, durante el 2022 se registraron en todo el país 562 casos de apropiación fraudulenta por medios electrónicos, principalmente vulneraciones a cuentas bancarias para realizar transferencias de dinero y 107 casos de estafas en línea de todo tipo. Estos delitos informáticos se concentran principalmente en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí. Son modalidades que principalmente se dan en México y siguen por los países de Sudamérica. En este caso están utilizando empresas como Mercado Libre o como Amazon. Sin embargo, nosotros conocemos que, por ejemplo, de Amazon no existe una sede aquí que nos pueda, o oficinas que nos puedan dar un trabajo real. La policía advierte que a los delincuentes les resulta cada vez más fácil engañar a sus víctimas. Este tipo de modalidades buscan dos fines, ¿no? El primer fin es, vamos a pagarle $2,000, $3,000 por 30 minutos al día, pero necesitamos un enganche para que usted pueda ingresar a la empresa. El otro objetivo también existe en esta suplantación de identidad para mandar un link y cuando llenen esos datos personales son utilizados para cometer otro tipo de ilícitos. Esto quiere decir, puede ingresarse a su banca virtual o solamente apoderarse de su información de su computadora o de sus servicios de cloud para cualquier tipo de rédito económico. Las autoridades recomiendan no responder a estos mensajes ni ingresar a enlaces sospechosos. Lo ideal es bloquear el contacto, reportarlo en la misma aplicación y denunciar de inmediato en Fiscalía. El próximo jueves ampliará su versión Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de su esposa María Belén Bernal, a 3 días del cierre de la instrucción fiscal. La diligencia se realizará en la cárcel La Roca, en donde se encuentra detenido desde el pasado 3 de enero. Paul Romero con el informe. Por solicitud del procesado Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, el próximo jueves ampliará su versión de los hechos ocurridos la madrugada del 11 de septiembre en la Escuela Superior de la Policía.
La diligencia está prevista que se realice a las 11 de la mañana de forma presencial en la cárcel de La Roca. La defensa de la familia de la víctima asistirá para interrogarlo. Todas las preguntas necesarias que tiene que dar respuesta Cáceres, como lo ha ofrecido su defensa técnica, con el único fin de llegar a una verdad procesal sobre las personas involucradas que también se encuentran procesadas dentro del caso de femicidio. Cáceres ya dio su versión en la Fiscalía el 13 de septiembre del año pasado, cuando relató otra historia de los hechos que se investigan. Toda la versión que dio Germán Cáceres el 13 de septiembre, cuando le tuvieron 8 horas detenido, es mentira. Todo es mentira. Tras su versión en la Fiscalía, huyó del país y se escondió por más de 3 meses en Colombia. El pasado 3 de enero fue expulsado y desde entonces guarda prisión en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil. Este lunes el abogado de Cáceres, quien le acompañó a las diligencias en la Fiscalía, dijo que el principal sospechoso sí hablará. Vamos a decir la verdad a través de una ampliación de la versión. Que diga todos los cómplices, los encubridores, quienes ayudaron. O también podemos de pronto asumir que él diga solo fui yo, ¿no? Si involucra a otras personas en el caso, la Fiscalía deberá abrir otra investigación. Y un vehículo impactó un local comercial en el sector de Ninayacta, esto es en el sur de Quito, y según las autoridades, la causa del accidente sería el exceso de velocidad. Andrea Báez nos cuenta que el hecho no dejó personas heridas. Es el momento del aparatoso choque entre 2 vehículos. Uno de los autos involucrados se impactó contra la puerta de una papelería. Aparentemente es un choque lateral longitudinal, el cual produce un estrellamiento con la casa que está aquí. Rápidamente los vecinos de la zona salieron de sus viviendas cuando escucharon el estruendo. La propietaria del inmueble afectado, asustada, relata el hecho. Yo estaba con mi hijo ahí en el departamento y cuando veo que un estruendo que se ha chocado, dice que ha habido alta velocidad la chica, el señor, yo no sé quién habrá pasado, pero es mi casa y el negocio está el señor acá. Así que mientras no me arreglen no se va nada aquí el carro. Yo no quiero saber nada más, me arreglan el local porque me arreglan aquí las cosas. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Rumichá, Cañán y S41. Los moradores denuncian que no es la primera vez que ocurre este tipo de accidentes. Por falta de un semáforo y la imprudencia de los conductores. Siempre son los accidentes aquí, siempre. Y hemos hecho los pedidos que pongan los semáforos y no vienen a poner semáforos. Los 2 vehículos fueron retenidos y afortunadamente no se reportaron heridos, solo daños materiales. Más adelante en Televistazo, conmoción en el sur de Guayaquil por la muerte de una bebé de 1 mes y medio de nacida que recibió un disparo durante un ataque armado en el Guasmo. Sus padres resultaron heridos. Seguimos con más información. Una bebé de 1 mes y medio de nacida fue asesinada anoche durante un ataque de sicarios en el Guasmo, en el sur de Guayaquil. La pequeña estaba en brazos de su padre cuando varios hombres llegaron hasta su domicilio y abrieron fuego. Era poco después de las 11 de la noche cuando todo ocurrió. Según testigos que obviamente se niegan a hablar en cámaras, afuera de esta casa ubicada en el Guasmo, al sur de Guayaquil, había un grupo de personas entre las que se encontraban las 3 víctimas. La mamá, el papá y la niñita. De pronto llegó una camioneta blanca y comenzó el ataque. Se hicieron al menos 16 disparos, porque ese fue el número de casquillos que la policía encontró luego al llegar al lugar. Son restos de diferente calibre, por lo que los agentes presumen que se usaron tanto pistolas como fusiles. Los 3, el padre de 22 años, la madre de 16 y la bebé de 1 mes y medio de nacida quedaron heridos. El hombre en un brazo, la mujer en una pierna y la bebé en el estómago. Se sabe que la niña estaba en brazos de su padre cuando comenzaron los disparos, pero los testigos prefieren no dar más detalles. No sé, allá vivían ellos. Pues allá pasaban. Ahí yo ya vi la gente nomás, pero ella recién llegaba. Los 3 fueron trasladados a diferentes hospitales. Los 2 adultos están estables, pero la bebé falleció como consecuencia de las heridas. Y pese a que el año está recién comenzando, ella no es la primera menor de edad que resulta víctima colateral de la violencia. El 1 de enero, en el noroeste de Guayaquil, varios sicarios perseguían a un hombre que se refugió en una casa cercana. Los disparos alcanzaron y mataron a un niño de 3 años. El año anterior, el 2022, cerró con un saldo de 264 menores de edad muertos en todo el país a causa de la guerra entre criminales.
Este año, 2023, en total, contando menores y adultos, se ha registrado ya solo en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, 54 personas fallecidas, la mayoría en 2 sectores de Guayaquil, Nueva Prosperina al noroeste y El Guasmo en el sur, justo donde ocurrió este ataque que terminó con la vida de una recién nacida. Y la violencia narcocriminal causó terror en padres de familia y estudiantes que encontraron 3 piernas humanas abandonadas afuera de una escuela en el noroeste de Guayaquil. Y junto a los restos, los criminales dejaron un mensaje volviendo a anunciar una guerra entre bandas delictivas que operan en ese sector, que por cierto es uno de los más violentos. Diego Cuenca nos describe el pánico que se vivió. Momentos de terror vivieron los padres de familia cuando descubrieron que dentro de estos sacos habían restos humanos. Fueron abandonados al lado de la puerta de ingreso a esa unidad educativa de la cooperativa Valerio Estacio en el noroeste de Guayaquil. Ya veían los bultos ahí, estaba el cartel diciendo la amenaza y los dos sacos con los restos de personas. Y aún así ingresaban los... Sí, decían los profesores, pasen los niños. Ingresaban los niños a la escuela para después mandar decir recién, como 7:30 de la mañana, que retiren los niños porque no habían clase. Ocurrió cerca de las 7 de la mañana. Los criminales volvieron a dejar un mensaje anunciando que continuaba una guerra. De inmediato se suspendieron las clases en el plantel y los estudiantes salieron atemorizados. Ministerio de Educación, por favor, que otorgue el permiso para que los niños terminen las clases de forma virtual. Porque así, imagínense cómo uno puede mandar a nuestros hijos y no saber qué puede pasar en cualquier momento. La policía determinó que eran 3 piernas y aseguran que el hecho está relacionado a la disputa entre bandas criminales que trafican droga en el sector. En 2 sacos de yute se encontró 3 extremidades inferiores. 3 piernas. A simple vista, así es, a simple vista calcinadas. En las investigaciones correspondientes y obviamente en la morgue se determinarán a quién pertenecen, qué es lo que ha pasado con ellas y si pertenecen a 3 personas distintas. A pocos metros de la escuela donde abandonaron las extremidades, también se ubica un colegio. Dejar esa huella criminal en unidades educativas tiene un significado específico, asegura la experta en seguridad. Esos espacios normalmente hemos observado cómo están relacionados con redes de microtráfico, también con redes de reclutamiento de menores para que pasen a ser parte de redes de sicarios. Sabemos que son estos actores, los menores de edad, quienes al ser parte de las redes de sicarios se encuentran en la parte más baja de la pirámide jerárquica de las organizaciones criminales y quienes más expuestos están a los hechos de violencia. Ante este caso, los padres de familia de este sector, que pertenece al distrito Nueva Prosperina, temen enviar a sus hijos a las aulas debido al nivel de violencia. Hay alarma en la provincia de Los Ríos tras los 2 nuevos crímenes reportados en las últimas horas. En uno de los casos, el pasajero de un bus falleció luego de que un ladrón le disparara por oponerse al robo, mientras que en otro hecho, un motociclista fue baleado. A continuación, un resumen. Un delincuente asaltó a los pasajeros de un bus de transporte urbano y asesinó con 2 disparos a un hombre que puso resistencia. Se registró la tarde de este lunes en el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Aborda a una persona, un sospechoso, y procede a sustraer las pertenencias a los pasajeros. Aparentemente el occiso ha tomado una actitud de resistencia. Más tarde, en Pueblo Viejo, fue asesinado con varios impactos de bala el conductor de una motocicleta en el momento en el que se movilizaba a la altura del parque infantil de la parroquia San Juan. Raúl Guevara, jefe de la policía de ese cantón, recalcó que se trata de una muerte selectiva por disputa de territorio entre bandas. El señor, de lo que tenemos de información, ha estado circulando solo en una motocicleta. Entonces se acercan 2 personas de igual manera en motocicleta que producen la muerte de este ciudadano. De igual manera, la respuesta de la policía fue casi inmediata al hecho. La víctima fue identificada como Rigoberto Besilla, de 22 años, con antecedentes penales en el 2019. Tras el hecho, sus familiares colocaron 2 velas en el lugar en el que falleció.
En la escena se hallaron 3 restos de balas que serán revisados para conocer si esta arma ha sido utilizada en otros crímenes que se han perpetrado en el territorio fluminense. En lo que va del 2023, ya se contabilizan 19 muertes violentas. Y otra muerte violenta, esta vez se registró en el sector de Monjas, en el centro de Quito. El hecho se habría producido en el interior de un inmueble tras una riña durante la madrugada. Alex Pila con los detalles. Fue en el 4º piso de esta propiedad ubicada en Monjas, en el centro de Quito, donde se produjo la muerte violenta el fin de semana durante una reunión entre amigos y conocidos. Comienza la riña por, primero, la ingesta de bebidas alcohólicas y segundo, porque posiblemente habría desaparecido un dinero de las mismas personas que estaban compartiendo en esta reunión. Los vecinos escucharon el problema a las 2 de la madrugada y fue en la mañana cuando vieron a la víctima en el piso. Luego llamaron a la policía. Y escuché que el hombre estaba como que vomitando. Pero yo no me imaginé que estaba herido. Entonces yo no tomé atención. Una persona herida a la altura de su brazo derecho, lo cual habría provocado pues el desangramiento y con eso el fallecimiento de esta persona. Según el dueño de casa, hace 8 días arrendó el departamento al victimario. Jamás imaginó que tendría un amplio historial delictivo. El sospechoso del hecho presenta aproximadamente 7 detenciones anteriores por diferentes causas, como son tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia de sustancias estupefacientes. El sujeto fue detenido para investigaciones. En estos 9 días que van de 2023, la cifra de muertes violentas en el DMQ ya ascienden a 6. Luisa Maldonado es otra de las aspirantes a la alcaldía de Quito. Va por el partido Avanza. Ella quiere desarrollar un proceso de reordenamiento territorial garantizando los servicios básicos en los barrios. Juan Carlos Esprúa conversó con Maldonado, quien para esta candidatura ya no forma parte de la Revolución Ciudadana. Fue 2 veces concejala de Quito durante las administraciones de Augusto Barrera y Mauricio Rodas. Luisa Maldonado quiere llegar a la alcaldía, pero ya no por el correísmo que la apadrinó durante más de una década, sino por Avanza, organización política creada por Ramiro González, investigado por enriquecimiento privado no justificado tras su paso por el IES. Ningún partido ahora garantiza ningún proceso transparente ni nada. Dígame el nombre de uno solo. Hace 3 años le han expulsado del partido y ese es un proceso aparte. Maldonado reconoce que en Quito aún hay barrios que no cuentan con servicios básicos pese a que están regularizados. Sobre ello propone garantizar, por ejemplo, el agua potable a través de un mejoramiento de la red de tuberías. La ciudad de Quito, siendo la capital, tiene que tener resuelto este problema. ¿Cómo lo va a hacer usted? Poniendo todos los recursos necesarios para terminar con toda la obra de infraestructura básica en todos los barrios, regularizados o no. El problema ha sido que los recursos económicos que tiene el municipio no se colocan donde hay la necesidad real de la gente. En cuanto al manejo de la basura, Luisa Maldonado cree que es necesaria la construcción de 2 plantas de reciclaje en la capital. Bueno, el tema del reciclaje, la invitación es a que sea una inversión del sector privado. ¿El municipio no cuenta con esos recursos? Cuenta con esos recursos, pero tiene otras prioridades, ¿no? ¿Y el manejo de la basura o el reciclaje no es prioridad? Es una prioridad, pero el reciclaje puede ser una inversión privada. También plantea la construcción de un tren aéreo. Entonces, lo que estamos planteando es una ruta de Labrador hasta Oyacoto, un aeroriel, un tren aéreo, que efectivamente cuesta la tercera parte de lo que costaría el metro. La ex concejala tiene una amplia trayectoria en la dirigencia barrial. Por eso su propuesta, en Seguridad para Quito, se centra en la unión y organización de los sectores donde los actos delictivos han tomado fuerza en los últimos años. Y el candidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Renovación, la lista 61, Iván Tutillo, considera que es necesario que se aprueben las reformas que viabilicen el libre porte de armas como una respuesta a los altos índices de inseguridad que afecta a la ciudadanía. Según Tutillo, las compras públicas deben apuntar hacia los barrios para que la economía local se dinamice. Les contamos algo de eso.
Iván Tutillo tiene 57 años, es licenciado en Sistemas de Información, tiene una maestría en Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y un doctorado en Ciencias Pedagógicas. Registra cargos en el Colegio de Analistas y en la Asociación Ecuatoriana en Dirección de Proyectos. Catedrático por 20 años, consultor en auditoría, director de proyectos. Quiso ser asambleísta en 2021 y ahora aspira a llegar a la alcaldía de Guayaquil con el auspicio del Movimiento Renovación, Lista 61. Tutillo sostiene que los líderes barriales, que las comunidades tienen que involucrarse en el tema de la seguridad. Una vez fortalecido, pongamos reservistas, como lo hace Medellín. Al poner los reservistas, nosotros vamos a tener gente que sí puede portar armas. Y esa gente va a poder ayudar a controlar un poco quién entra y quién sale, porque la gente que sabe quién no es del barrio es la misma gente del barrio. Pero, doctor, pero civiles armados no podrían en algún momento llegar a salirse de las manos. Pero si hay civiles armados robándonos, ¿por qué nosotros no podemos defendernos? Y promete que va a constituir una oficina de derechos humanos municipal para defender a las víctimas de la delincuencia. En mi departamento de derechos humanos vamos a defender a las víctimas, por lo tanto no tienes dinero para denunciar, te vamos a ayudar a denunciar. Iván Tutillo ofrece que de llegar a la alcaldía involucrará a los barrios en los procesos de compras públicas, porque es una forma de dinamizar la economía. Lo que nosotros necesitamos es que esas compras públicas se den a través de los barrios. Es decir, esas 50 letras vivas que se hicieron, esas 50 frases pudieran haber sido para 50 barrios y por lo tanto habría gente trabajando actividades sociales con ese dinero. Y como todos los candidatos, tiene también una oferta en relación a las multas por infracciones de tránsito. Exonerar las multas es porque son ilegales y abusivas. ¿Y si no son ilegales ni abusivas? Esto es diferente. Por eso es que estamos hablando de vedurías. Iván Tutillo comenta que si llega a la alcaldía, la prioridad no será el cemento, sino la gente, que a su criterio necesita una gestión más cercana. Gracias.